comenzamos las clases de hoy. Ya pues, te cuento que estamos aquí en la sala de clases. Bueno, vamos a partir de inmediato con nuestro curso Tributación para Pymes, aspectos esenciales. Y para eso saludamos a nuestro profe titular de este curso, el contador, auditor y consultor de cumplimiento tributario en Brusone y González Abogados, profesor Pedro Rojo. Profe, bienvenido a la sala de clases. Nuevamente, gracias Leo por esta invitación y por estar junto a ustedes en esta ya noche de día lunes. En esta fecha me imagino que viene más relajado, pues van a ser clases más tranquilas, ¿o viene con mucha materia hoy día? No, yo creo que es más tranquilo, es un poquito más, muy específico, entonces la ampliación del radio de lo que podemos comentar yo creo que está un poquito más acotada, es más estrecha. He escuchado varias veces proyectos de ley, mucha conversación en torno a un impuesto llamado de timbres y estampillas. Y le confieso, profe, que entiendo bien poco. De hecho, si me preguntara, Leo, ¿tú tienes claridad si lo pagas o no lo pagas? No tengo idea cuándo, en qué condiciones. Ya, mira, este es un impuesto bien particular porque se grava sobre ciertos documentos. Documentos como, por ejemplo, cheques cuando se protestan, pagarés, mutuos, cuando tú ocupas, por ejemplo, una línea de crédito. Si hacemos una distinción, por decirlo de algún modo, entre las personas y las empresas y las empresas muchas veces acceden a una línea de crédito en un banco. Y cuando tú empiezas a girar fondos de esa línea de crédito, entonces aparece este impuesto. Dado que tú previamente firmaste con el banco algún tipo de pagaré, en donde cada vez que usaras esta línea de crédito vas entonces que grabar con este impuesto, porque es obligación del banco entonces aplicarlo y entregárselo al fisco. Pero además en muchos casos, por ejemplo, tú puedes solicitar un préstamo a algún inversionista o un banco necesariamente también te puede prestar un préstamo. Las personas cuando, por ejemplo, acceden a un crédito hipotecario para comprar una casa, también entonces tienen un financiamiento. Entonces, este impuesto básicamente lo que termina haciendo es gravar las operaciones de financiamiento en dinero, pero que también tiene un requisito particular que tiene que ser en un documento. Y quiero hacer esta distinción porque muchas veces las empresas, por ejemplo, se prestan dinero en un concepto básicamente llamado cuenta corriente mercantil. Y son traspasos de fondos y que se anotan en la contabilidad. Y como no hay un documento, entonces este impuesto no aplica. Y por lo tanto es necesario entender de que cada vez que una pyme, por ejemplo, necesita algún tipo de financiamiento, necesita ir a pedir dinero al banco, parte del costo de obtener este financiamiento, aparte del interés o algunos seguros que en definitiva uno puede contratar, existe este impuesto. Entonces es súper esencial entenderlo, de que cada vez que entonces tú tengas que pedir algún tipo de financiamiento, si es que existe un documento en que tú vas a firmar, insisto, sea un pagaré, por ejemplo, o un mutuo, va a haber entonces la aplicación de este impuesto y que en definitiva llega al fisco. ¿Sí o sí? Sí o sí, este impuesto aplica sí o sí, y si alguien quiere hacer una semejanza, es como el IVA, por decirlo de algún modo, que aplica casi todas las particularidades. Iba a ese punto, porque el IVA está como identificado, lo puedo mirar en el desglose, pero me parece que este no necesariamente. Este no necesariamente, porque no hay una factura, tú no ves una factura como tal, sino que solamente tú ves luego en el documento que da cuenta del crédito que tú entonces tienes que enterar este impuesto, y cuando el banco de cierta forma te presta los fondos, tú le pides 1.000 y el banco hace todo su cálculo respecto a los gastos notariales, el impuesto timbre estampilla, para entonces decir, bueno, yo te presto 1.100, te descuento estos 100 porque va a cubrir el impuesto timbre estampilla, va a cubrir los seguros, etcétera. Y entonces tú recibes los 1.000 que necesitas. Pero finalmente el préstamo no fue por 1.000, claro, fue por 1.100. Entonces ese es el tema que hay que tener como súper claro. Ahí está como en los otros. ¿Ah? Está entre los otros. Claro. Es importante este impuesto porque, como decías tú bien, Leo, en muchos momentos, por ejemplo, como fue la pandemia, una forma de darle liquidez a las empresas, sabiendo el problema que podían tener respecto de cumplir con ciertas obligaciones, se permitió entonces que en las operaciones de crédito de dinero que ocurrieran en un periodo particular de la pandemia, entonces no se aplicara, estuviera exento. Recuerdo ya muchos años atrás, por ejemplo, en la crisis subprime, en el gobierno de Michelle Bachelet 1, se redujo a 0 la tasa también, y luego se fue incrementando gradualmente. Entonces, de cierta manera, los gobiernos utilizan un poquito este impuesto cuando quieren, de cierta manera, promover un poquito más la liquidez en la economía. ¿Qué tenemos que tener presente aparte del hecho de saber que lo estamos pagando cuando recibimos un tipo de financiamiento? ¿Qué necesitamos saber las pymes además? Hay que entender que este impuesto tiene una tasa que es bien particular. Vamos a hacer una distinción respecto de dos tasas. Cuando digo tasa es el guarismo, el porcentaje que se aplica sobre el monto que yo solicito.
en términos generales, cuando uno ve la ley, la tasa de impuesto es un 0,066%. Y esto es por mes o fracción de mes. Entonces, asumamos, Leo, que yo te pido un préstamo a ti por 2 meses. Este 0,066% tú lo multiplicas por 2 y eso se aplica sobre la base imponible para pagar el impuesto. Pero tiene un tope. ¿Qué significa esto? Que si tú pides, por ejemplo, un préstamo por 12 meses o más, la tasa es 0,066 por 12 y eso equivale a 0,8%. Entonces, si tú pides un préstamo por 13 meses, la tasa es 0,8%. Por 14, 0,8. Por 12, 0,8. Por 11, tú tienes que hacer el cálculo del 0,66 por 11. Entonces, eso es lo primero que hay que saber. Entonces, esto está destinado, o esta tasa se aplica cuando tú sabes el plazo en el cual tú vas a devolver el dinero que solicitaste. Si tú pediste a 12, 14, 20 cuotas, lo que sea. Pero hay una tasa bien particular y que es bien interesante también de entender muchas veces cuando tú puedes a lo mejor financiar con un amigo inversionista y el amigo inversionista quiere resguardarse de que tú le vayas a devolver los fondos y firman, por ejemplo, un contrato mutuo. Y el amigo buena onda te dice, ya, no te voy a cobrar ningún interés, págamelo cuando tú quieras y la única condición que yo te voy a sostener en el contrato es que sea en UF. Y ahí hay una tasa particular que es una tasa a la vista que se denomina. Esa tasa a la vista es inferior, es un 0,332%. Entonces es mucho menos, entonces yo te digo, ya te lo voy a pagar en, no sé, en 2 años más. Si tú tuvieras que aplicar en 2 años más la tasa sobre 1.000 pesos, tú vas a decir, bueno, es un 0,8%. Pero si tú en el documento dejas dicho, bueno, te lo voy a pagar en algún momento, la tasa ya no es 0,8%, sino que la tasa es un 0,332%. Entonces, ahí está de cierta manera, no quiero decir que sea una ventaja, pero conocer la norma. O sea, si te voy a pagar a plazo y no hay un plazo señalado en el documento y, no sé, voy a expresar la deuda en UF, puedo entonces ocupar una tasa más baja respecto de la tasa convencional, por decirlo de algún modo. ¿Esto cómo lo hago aplicar en el segundo ejemplo? Cuando alguien cercano, cuando no es una institución, ¿cómo se refleja? Tú tienes que firmar, por lo general, lo que siempre sugiero, un contrato mutuo. Un contrato mutuo es un contrato de dinero en donde yo te presto a ti cierto monto y tú te comprometes a devolvérmelo en un determinado tiempo. Entonces, es un documento legal, el resguardo que está para, en definitiva, el acreedor es que después lo puede ejecutar. Y por lo tanto, al momento de suscribirlo, finalmente es quien debe pagar luego este monto, tiene que hacer un formulario particular dentro del Servicio de Impuestos Internos. Está el formulario 24.1 que está vinculado con los contratos de fondos de mutuo, y él hace el pago del impuesto. Está dentro de esta sección de IVA donde uno hace la declaración de IVA y encuentra en definitiva el formulario 29. Aquí también está este formulario 24.1, también el formulario 24 que está vinculado con los pagares, y uno en definitiva ahí pone el monto que pidió de préstamo y la tasa de impuesto que va a aplicar y finalmente obviamente el monto a pagar. O sea, algo que podría ser súper informal, aquí lo transformamos en un proceso bien formal con resguardo para ambas partes. Con resguardo para ambas partes. Con la contabilidad clarita. Con la contabilidad clarita, y es lo mismo que tú vayas a hacer a un banco. Si tú lo haces con un banco, tú no vas a ser el encargado de pagar el impuesto porque el banco lo va a hacer por ti. Y por eso recién te señalaba que es el banco quien hace todos estos cargos y finalmente dices, bueno, no te estoy prestando 100, te estoy prestando 110 porque hay 10 pesos del impuesto que yo te tengo que retener y pagárselo al fisco. Voy a ir incluso más práctico. Estoy medio complejo, estoy llegando justo a fin de año, quiero pagar y dejar bien algunas cosas. ¿Me van a prestar esa plata a alguien cercano que conozco? ¿Puedo aplicar este proceso? Sin ningún problema. Firmas los documentos y luego entonces enteras el impuesto. ¿Y si esa persona es un socio de la empresa? No hay ningún problema tampoco, porque en definitiva es una transacción sin perjuicio que para efectos tributarios hay alguien vinculado. Es una transacción que cumple con todos los requisitos legales. Entonces es un préstamo que el socio de la empresa le realiza a la empresa propiamente tal. Y hay un punto bien interesante y algo que planteamos la semana anterior, porque si se recuerda, la semana anterior hablamos de lo que era la patente municipal y ese impuesto se paga sobre el patrimonio, o sea, la diferencia de activo y pasivo. Entonces, mientras más los pasivos más pequeños sean, por decirlo de algún modo, el patrimonio es más grande y por lo tanto se paga más impuestos. Entonces, lo que hacen muchas empresas, grandes empresas, por ejemplo, se financian con deuda, emisión de bonos que también pagan impuestos de timbre estampilla. Entonces, si yo quiero partir una empresa o quiero de cierta forma financiarla, una forma de hacerlo es prestarle dinero. Y para que en definitiva no tengamos ningún problema ante el Servicio de Impuestos Internos, firmemos los documentos, prestamos una tasa a la vista,
en UF para protegernos del efecto de la inflación. Y estaremos entonces equilibrando la deuda de activos, perdón, la deuda de pasivos con los activos. El patrimonio se me hace más pequeño y el equilibrio principal resulta ser un poquito más bajo. Entonces ahí está la evaluación que tengo que hacer probablemente respecto de cuál es el impuesto que primordialmente pueda pagar más, si la tasa de impuesto de timbre estampilla o el impuesto municipal. Acá la figura de aporte societario, ¿dónde queda? El aporte societario queda en el patrimonio. O sea, es el monto que yo me comprometí a enterar en alguna oportunidad cuando dije que iba a poner tal Pero cuando ya por lo capital. cumplí, quiero dar más adelante, este sería el camino. Por ejemplo, haciendo un préstamo. Súper interesante, profe. Yo creo que pocas personas conocen... Claro, en vez de hacer un aumento de capital, Claro. tú haces un préstamo. Claro, Y ese pues. préstamo, en definitiva, luego es más fácil incluso de recuperarlo. Pero por lo mismo, sí, pues además que contablemente tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Está bueno. ¿Qué más necesitamos saber? O ahí estamos. Yo creo que con eso estamos. Lo interesante les decía es que sepamos que podemos hacer este tipo de operaciones, podemos prestarle dinero a la empresa, si queremos resguardarlo a través de un mutuo, de un pagaré, lo podemos hacer sin inconveniente, sabiendo que hay un impuesto, yo diría un poquito bajo en lo que es las tasas, pero que es súper útil para financiar, para el financiamiento, y sabemos que las pymes siempre necesitan caja, necesitan liquidez, y una forma entonces de hacerlo a través de endeudamiento con un costo de cierta manera yo te diría bajo. Sabemos que las tasas están altas, ese es otro tema, pero el costo impositivo siempre es más económico que hacer un aumento necesariamente de capital. ¿Recomiendas preguntar siempre al momento de cerrar un préstamo, una solicitud de dinero a quien la entrega, cuál es el porcentaje que está...? Sí, de todas maneras, porque ahora, como ustedes saben, podemos hacer un contrato a la vista. Claro. Entonces a la vista la tasa va a ser inferior, porque no hay un plazo necesariamente para pagarlo. Cuando establecemos un plazo, ya las tasas cambian y pueden ser un poco más altas. Entonces, ¿cuál es el tips? Si se puede, hagamos contrato mutuo a la vista. Buenísimo. Pedro Rojo, contador, auditor y consultor de cumplimiento tributario en Brusón y González Abogados. Que pases una muy linda Navidad, profe. Ya nos encontramos el próximo año. Gracias, Leo. Abrazo. Saludos a todos.